Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Cartular para la carrera de Abogacía, continuaremos con la unidad número 4, Actividad Procesal Cambiaria del programa. En la clase vamos a abordar la problemática de las excepciones. Habíamos visto en otra clase cuál era la problemática de nuestro cliente que venía con un cheque rechazado y nosotros tendríamos que aconsejarlo, hacer un juicio ejecutivo, por supuesto chequear ciertos requisitos para ver si era viable. Y ahora vamos a ver la cuestión del otro lado, desde el punto de vista del sujeto pasivo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las defensas y excepciones en el ámbito de un juicio ejecutivo son acotadas y también, como ya hemos visto en lo que respecta a las acciones cambiarias que están justamente fundamentadas en el reclamo de un cheque, justamente las excepciones o las defensas también vamos a tener que fundamentarlas solo y excluyentemente con referencia al documento que se nos reclama, sin poder aludir o invocar otras cuestiones que no tengan que ver con el documento, como ser relaciones personales o extracambiarias que no van a poder suscitarse o probarse en el ámbito del juicio ejecutivo. Primero, para abordar este tema, tenemos que saber que las excepciones están reguladas en los distintos códigos de provincia, de procedimiento de cada una de las provincias, pero en general las defensas y excepciones son coincidentes entre sí, o sea, los códigos tienen relación entre sí a los efectos de regular las distintas excepciones que tiene el demandado en este juicio ejecutivo. Vamos a ver todas, pero referenciando justamente los requisitos de algunas que son no las más importantes, pero sí las más frecuentes. Tenemos entonces la excepción de incompetencia, que como hemos visto y ustedes habrán estudiado, tenemos que circunscribir la competencia o el reclamo de la demanda ante el juez competente que va a ser en lo comercial y respecto de la jurisdicción o el ámbito de competencia territorial, tenemos que ver también el documento donde figura el domicilio de pago que va a ser la sucursal del banco girado. La excepción de incompetencia sería justamente cuando la demanda está planteada ante un tribunal incompetente, ya sea en razón de la materia o en relación del territorio. Veremos que igual es una excepción meramente dilatoria y una vez que el juez se declare incompetente, la demanda será transferida o trasladada hacia la jurisdicción que sea competente en razón de la materia y del territorio. La segunda excepción es la excepción de prescripción, que es cuando el actor deja de transcurrir más del plazo prescripto por la ley para iniciar la demanda. Entonces decimos que el documento se encuentra prescripto. Ustedes deberán repasar cuál es la prescripción de la acción directa, de la acción de regreso, la acción de reembolso, que están reguladas en el ámbito de la letra de cambio, en la regulación de la letra de cambio y la regulación del pagaré, y cuál es la prescripción específica del cheque, que igual, como les dije, vamos a ver un caso práctico en esta clase. Tenemos la excepción de falsedad. Cuando el documento está adulterado, puede ser una falsedad absoluta, puede ser una falsedad relativa, es absoluta cuando la firma es falsa, con lo cual hace que todo el documento sea falso y no se pueda reclamar, y falsedad relativa cuando tiene tachaduras o enmiendas que hacen que muten las cifras o ciertas fechas del documento. En ambos casos, sí o sí, además de invocar o oponer estas excepciones, es necesario ofrecer la prueba pericial caligráfica. Tenemos también la excepción de inhabilidad de título, que es cuando el documento adolece de ciertos requisitos formales o esenciales, o bien a quien se le reclama el pago no es un obligado cambiario, o quien reclama el pago no es un acreedor legitimado o el portador legitimado del documento. Y por último tenemos el pago, la excepción de pago, puede ser total o parcial y tiene que estar por supuesto documentado, y ese documento tiene que ser suficiente para acreditar el pago, puesto que, como
ya lo hemos dicho, no podemos recurrir a otros elementos de las relaciones personales o extracambiarias, sino que tenemos que invocar solo los hechos referentes a esta relación cambiaria que hay entre los acreedores y los deudores. Y tenemos, nada más nombramos, las otras excepciones, las de espera, la de remisión, la de quita, la de litispendencia y la de compensación. Son otras excepciones que se pueden plantear, no son menos importantes, pero sí quizás menos frecuentes en la práctica. Ahora lo que vamos a analizar es justamente un caso en donde se interpone una demanda y el demandado opone una excepción de prescripción. Establece que pasó más del tiempo establecido por el artículo 61 de la ley 24.452, que es la ley de cheque, para iniciar la demanda. Yo les voy a determinar unas fechas para que ustedes las tengan bien en cuenta y me puedan seguir cuando yo les lea el fallo del propio juez. Se inicia la demanda con fecha 11 de junio del 2012. El vencimiento del cheque operó el 20 de mayo del 2011 y el rechazo del cheque fue el 23 de mayo del 2011. El actor inicia con fecha 11 de junio, como les acabo de decir, del 2012, demanda ejecutiva con fundamento en el rechazo de 2 cheques de pago diferido. Respecto de uno de ellos, el demandado pone excepción de prescripción, alegando, como les dije, que el plazo para la interposición de la acción había excedido el plazo prescrito por el artículo 61. El actor resistió la excepción diciendo que el vencimiento del documento había operado el 20 de mayo del 2011 y estableciendo la ley que el plazo de un año empieza a correr a partir de que transcurren los 30 días del vencimiento del mismo, la demanda había sido interpuesta antes de operarse la prescripción. Así entonces el juez resolvió. Les leo escuetamente cuál fue la sentencia del juez comercial. Opuso el coejecutado excepción de prescripción respecto del cheque de pago diferido, establece cuál es el número. Acuérdense que en el caso había 2 cheques, por uno de ellos se había opuesto la excepción de prescripción, el otro no estaba prescripto o no se había opuesto la prescripción. Y establece, respecto de lo que dice el coejecutado en su planteo de la excepción, por cuanto el cheque fue rechazado con fecha 23 de mayo del 2011 y la demanda presentada por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial el día 11 de junio del 2012, es decir, excediendo el plazo de un año contemplado en el artículo 61 de la ley. Ahora bien, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuál es la prescripción de un cheque común y cuál es la prescripción del cheque de pago diferido, porque acá justamente viene la problemática o el planteo de excepción por parte del demandado, donde establece que se contó mal el plazo de prescripción, sino justamente cuando la actora resiste la excepción, establece un plazo que es el determinado para el cheque común. Referido plazo de 30 días para presentar al cobro un cheque y que corre desde la fecha de creación, artículo 25, solo es reputable para el cheque común, mas no para el cheque de pago diferido, en cuyo caso rige el plazo anual, previsto en el artículo 61, a contar desde el rechazo por el girado. Por ello, habrá de hacerse lugar a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, referida al cartular en cuestión, prosperando la demanda por el restante cheque. En consecuencia, se resuelve hacer lugar a la prescripción opuesta por el ejecutado en relación al cheque número tal que veníamos hablando y sentenciar esta causa de trance y remate, mandando a llevar adelante la ejecución por el otro cheque. En conclusión, y para cerrar lo que hemos visto en esta clase, entonces tenemos 2 prescripciones distintas determinadas por la ley de cheques y bueno, hubo una confusión por parte de la actora en el entendimiento de que había un plazo común para ambos y que empezaba a correr a partir, ese año de prescripción empezaba a correr a partir de los 30 días de vencimiento para presentar el cheque al cobro, y en realidad en lo que son los cheques de pago diferido tenemos que tomar en cuenta que el plazo de un año empieza a correr justamente a partir del rechazo del cheque por el banco girado.
Y como conclusión de todo esto, vuelvo a hacer mención de lo que hablamos en la clase de acciones cambiarias, en donde todo nuestro planteo de las excepciones o defensas tienen que estar basadas en el título, atento en el título, en el cartular o en la cambial, como ustedes, dependiendo del documento que ustedes tengan, con los datos allí referidos sin poder invocar o traer a colación cuestiones extracambiarias. En la clase de hoy hemos visto cuáles son las excepciones que pueden anteponerse en una demanda por un cheque adeudado. Lo más importante a destacar, además de la existencia de esas excepciones, es que toda demanda debe estar basada en la presentación de ese documento y nunca podrá basarse en cuestiones extracambiarias.